a la parte teórica de lo que son las sucesiones. Cuando hablamos de sucesiones, muchachos, sucesiones numéricas viene a ser un conjunto de números. En este caso, fíjate, acá tenemos un conjunto de números, 2, 4, 6, 8, y podemos continuar. Esos números que tenemos ahí tienen un orden en su formación. En este caso, tienen una ley de formación, ¿eh? En este caso, pues son los números pares consecutivos, ¿verdad? 2, 4, 6, ¿eh? Son los números pares consecutivos. Ahora, cada uno de esos términos dentro de una sucesión ocupan una posición, ¿correcto? Por ejemplo, el 2 es el primer lugar o la primera posición, el 4 está ocupando la segunda posición, el 6 está ocupando la tercera posición, el 8 la cuarta y así sucesivamente. A ese numerito o a esos numeritos que me indican la posición o me indican el lugar de un término, se les llama también como números ordinales, muchachos, ¿ya? Se les conoce también con el nombre de números ordinales, no te olvides. Un número ordinal me indica la posición o el lugar de un término dentro de una secuencia o sucesión. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros hablamos de un lugar o una posición desconocida al cual le podemos llamar n? Hablamos de un lugar n. Si nosotros hablamos de un lugar n, el término que va a ocupar esa posición, en este caso sería 2n, ¿verdad? Ojo, la posición es n y el término sería 2n. A ese término se le conoce con el nombre de término general o término enésimo, ¿correcto? El famoso término general o llamado también término enésimo. Ahora, ¿para qué es importante conocer un término general o llamado también término enésimo, muchachos? Porque a partir de ese término general o enésimo, tú puedes encontrar cualquier término de una sucesión. Cualquier término de una sucesión. Por ejemplo, acá, mira, tengo el término enésimo 3n más 5. Si yo quisiera, a partir de ese término general, yo quisiera encontrar los términos de la sucesión, entonces lo que tendríamos que hacer es al n, que me indica la posición o el orden, mira, ¿ves? El n va a indicar la posición o el orden, entonces le voy a dar el primer valor, el valor de 1. Ah, ya. Al n le voy a dar el valor de 1. ¿Por qué al n le doy el valor de 1? Para encontrar el término de primer lugar, o de posición 1. Ah, ya, entonces al n le das 1. Si reemplazas, aquí, reemplazando, si el n vale 1, sería 3 por 1, 3 más 5, 8. Eso quiere decir que el primer término de la sucesión es 8. Eso viene a ser el primer término de la sucesión. Si yo quiero encontrar el segundo término de la sucesión, el segundo término, entonces al n, que me indica la posición, le voy a dar el valor de 2. Reemplazando sería 3 por 2, 6, y más 5, 11. Eso quiere decir que el segundo término de esa sucesión es 11. Si quiero encontrar el tercer término de la sucesión, al n le doy el valor de 3. Reemplazando 3 por 3, 9, más 5, 14. Acá coloco 14. ¿eh? Y de la misma forma, si yo quisiera encontrar el cuarto término, al n le doy el valor de 4, sería 3 por 4, 12, más 5, 19, y así sucesivamente. ¿eh? Y así sucesivamente. Entonces, gracias a este término general o llamado también término enésimo, yo puedo encontrar cualquier término de la sucesión conociendo la posición que está representado por n. Si a mí me preguntasen, por ejemplo, en esta sucesión 8, 11, 14, 19, ¿cuánto vale el término del lugar 20, por decir, el término del lugar 20? Entonces, ¿qué hago? Al n le das el valor de 20. Y si al n le das el valor de 20, sería 3 por 20, 60 más 5, 65. El término del lugar 20 sería 65. ¿Ya? Entonces, muchachos, la importancia de un término enésimo, ya sabes, ¿cuál es? Lo usas para encontrar cualquier término de una sucesión. A ver, en la segunda, acá tengo otro término enésimo, ¿ven? ¿Qué pasaría si el término enésimo es n cuadrado más n más 1? Yo quiero encontrar el primer término. Si quiero encontrar el primer término, entonces al n le tengo que dar el valor de 1. Y si a n le doy el valor de 1, reemplazando, tendrías acá 1 al cuadrado 1, más 1, 2, y más 1, 3. El primer término de la sucesión es 3. Si hablamos del segundo término, será cuando n vale 2. Y si a n le doy el valor de 2, reemplazando sería 2 al cuadrado 4, más 2, 6, y más 1, 7. El segundo término de la sucesión es 7.
Si quiero encontrar el tercer término de la sucesión, al n le doy el valor de 3. Sería 3 al cuadrado, 9, más 3, 12, más 1, 13. Ajá. Si quiero encontrar el cuarto término de la sucesión, al n le doy el valor de 4. Reemplazo 4 al cuadrado, 16, más 4, 20, más 1, 21. Listo, ¿eh? Y así sucesivamente puedes continuar. No te olvides entonces, ¿ven cómo vas usando el término enésimo? El n me indica la posición, ¿correcto? No te olvides ese detalle. Acá, ¿qué pasaría si tuviéramos el término enésimo en forma de fracción? Un término general o enésimo puede tener cualquier forma, no necesariamente cuadrática, no necesariamente lineal, puede tener forma de fracción, puede tener con raíces, puede tener la forma con los logaritmos o cualquier otra expresión, muchachos. Ya no te olvides ese detalle. A ver acá, ¿qué pasaría si yo quiero encontrar el término general de esta sucesión? El primer término. Al n le darías el valor de 1. Y si a n le doy el valor de 1, reemplazando acá tendrías 1 más 1, 2. Abajo tendrías 3 por 1, 3. El primer término de la sucesión saldría 2 tercios. ¿Ve? Eso vendría a ser el primer término de la sucesión. Ahora, queremos encontrar el segundo término. Si quiero encontrar el segundo término, a ver, el segundo término sería cuando n vale 2. Y si n vale 2 sería 2 más 1, sería 3. Abajo sería 3 por 2, sería 6. Ah, tengo 3 sextos, ¿eh? Quiero encontrar el tercer término. Al n le doy el valor de 3. Sería arriba, 3 más 1, 4. Abajo sería 3 por 3, 9, 4 novenos, ¿eh? Uno más, quiero encontrar el cuarto término. Arriba colocarías 4 más 1, 5. Abajo sería 3 por 4, 12. Y así sucesivamente, ¿eh? Ahí está. De esa forma, entonces, muchachos, utilizamos un término general o término enésimo para calcular cualquier término de esa sucesión. ¿Correcto? ¿Todo bien? Listo, muy bien. A ver, acá hay una observación, dice el cuarto, acá en el cuarto término. A ver, vamos a ver, el cuarto término acá sería 4 al cuadrado, 4 al cuadrado, 16, 16 más 4, 20, más 1, 20, 21, ¿ya? Ah, acá arriba, a ver, 3 por 4, 12, ajá, acá, ¿no? Muy bien, acá es 3 por 4, 12 más 5, 17, ¿ya? Ajá, muy bien. Excelente, excelente, ¿no? 17. Muy bien, amigo Tueros, excelente. Buena observación. Muy bien, entonces muchachos, fíjense, tenemos términos enésimos y gracias a esos términos enésimos hemos calculado los términos de la sucesión. Qué fácil es, ¿verdad? Teniendo un término enésimo, fácil es calcular los términos de una sucesión. El detalle, muchachos, va a ser cuando quieras hacerlo o calcularlo al revés. En otras palabras, si tú tienes una sucesión, ¿cómo calculas o cómo llegas al término enésimo? Ese es el detalle, eso va a ser la dificultad. Entonces, para encontrar el término enésimo de las sucesiones, lo primero que hay que hacer es identificar el tipo de sucesión que estamos trabajando. ¿Ya? Y cuando hablamos de tipo de sucesión, hoy vamos a examinar o vamos a estudiar 3 tipos de sucesiones. Las sucesiones aritméticas, las sucesiones cuadráticas y las sucesiones geométricas. Vamos a empezar con las sucesiones aritméticas. ¿Cómo reconocemos? ¿Qué característica tiene una sucesión aritmética, ¿no? ¿Cómo reconoces? Me dan una sucesión, ¿yo qué puedo decir de esa sucesión? ¿Cómo sé que es una aritmética? Muy bien. Acá. Tengo acá un ejemplito, dice calcula el término n, o sea, el término enésimo o término general en esta sucesión. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar o calcular la diferencia que existe en los términos de esa sucesión. A ver, veamos por acá. Si calculamos la diferencia sería 8 menos 5. Ojo, en ese orden, cuidado con el orden. Para calcular diferencias es un término menos el anterior. Un término menos el anterior. Un término menos el anterior. Siempre en ese orden se calculan las diferencias. A ver, 8 menos 5, acá quedaría 3. Estamos restando, 11 menos 8, acá 3. 14 menos 11, ajá, 3. Ahí está. Entonces, podemos observar que en esa diferencia hay una constante. La constante es 3. ¿Qué quiere decir constante? Que va a continuar repitiéndose 3, 3, 3, 3, 3, 3 indefinidamente, ¿verdad? Eso es una constante. La otra observación importante, muchachos, es que para que un numerito sea considerado constante,
tiene que repetirse como mínimo, no te olvides, como mínimo 2 veces, como mínimo 2 veces. Por ejemplo, acá tenemos el 3 que se ha repetido 3 veces, mejor todavía, no hay problema. Pero como mínimo tiene que repetirse 2 veces. Pero si solamente encontrases un 3 nada más acá y el resto no conoces, solamente habría un 3, tú no puedes decir que eso es la constante. Para que tú afirmes que es un número, es una constante, como mínimo tiene que repetirse 2 veces. No te olvides este detalle, ¿ya? Ok, muy bien. Ahora sí, profesor, encontré la constante en la primera línea, ¿correcto? En la primera línea de diferencias, ¿ah? Esto de acá viene a ser la primera línea de diferencias. Ajá, cuando la constante lo encuentras en la primera línea de diferencias, a ese tipo de sucesión se le llama también sucesión aritmética, o también llamada lineal, o también de primer orden. ¿Por qué se dice de primer orden? Porque está en la primera línea de diferencias. Lineal, por lo mismo, porque está en la primera línea de diferencias, ¿ya? O llamada también aritmética. Muy bien. Una vez que ya identifiqué, ya sé lo que es una sucesión aritmética, es aquella sucesión donde la constante se encuentra con diferencias en la primera línea. ¿Ve? Ahí está. Ojo, a esta constante también le conocen con el nombre de razón, ¿verdad? La razón aritmética le dicen, ¿no? O también otros le llaman diferencia común. Ya cualquiera sea el nombrecito, ya sea razón aritmética, ya sea diferencia común, o simplemente llamarle una constante, bueno, cualquiera de las formas. Ahora, ¿cómo calculamos el término general o término enésimo? Ese es el detalle, ¿no? Fíjate lo que vamos a hacer. Hay algunos que tienen en su cabeza esta fórmula. Tn es igual al primer término más n menos 1 multiplicado por la razón, dice, ¿no? Ahí está, ¿eh? Esa es una fórmula matemática, ¿no? Hay algunos que en su cabecita ya está esa fórmula. Claro, esa fórmula justamente es el término enésimo de una sucesión aritmética. Pero no es la única forma de calcularlo, ¿no? Una forma sería, pues, ¿no? Que te memorices, ya, ahí está. O la otra manera de encontrar un término general o enésimo de una sucesión aritmética, escucha bien, es la siguiente. Observa. Si yo quiero encontrar el término n o término enésimo de esa sucesión, lo que vas a hacer es esa constante que tú has encontrado que es 3, esa constante que es 3, lo vas a multiplicar por la expresión lineal o la expresión de primer orden o de primer grado. ¿Por qué se dice que es de primer orden o de primer grado? Porque el exponente se sobreentiende que es 1. Por eso se le llama expresión lineal o de primer orden, ¿ve? Ah, ya. Pero no es necesario que le coloques el exponente 1, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? Si no le pones, se sobreentiende que es 1. Muy bien, mira aquí hiciste a la constante que es 3, lo multiplicas por n. Y luego de eso, te vas a preguntar lo siguiente. Nos preguntamos, ¿qué le hago a la constante? Escucha bien, ¿qué le hago a esa constante para que la constante se transforme en el primer término de la sucesión? Eso es lo que tienes que preguntarte. ¿Qué le hago a la constante para que se transforme, en este caso, en 5? Al 3, para que se convierta en 5, podemos decir, le voy a sumar, le tengo que sumar 2. Entonces, ese más 2 vas a colocarlo aquí. Ahí está, más 2. Listo, ¿eh? Ya encontraste el término enésimo. De esa manera se calcula el término general o término enésimo de una sucesión aritmética. No te olvides ese detallito, ¿ya? No te olvides el detalle. Muy bien. Profe, acá queda así, porque lo único que te piden es calcular el término enésimo. Ya lo calculaste. Ese es el término enésimo. 3n más 2. Ahora, vamos por acá. Otro ejemplo. Dice, calcule el vigésimo término. El vigésimo. Vigésimo quiere decir 20. Cuando me dicen vigésimo, que quiere decir 20, ojo, cuando te dan esa notación vigésimo, décimo, decimoquinto, 34, etcétera, etcétera, se está refiriendo a la posición de los términos de una sucesión. Entonces, cuando me dicen el término vigésimo, te están diciendo que calcules el término de posición 20, ¿correcto? No te olvides ese detalle. A ver, vamos por acá. Antes de continuar, primero este detallito. Muchachos, si vigésimo es 20, ¿qué significado tendría? Escucha, vigésimo sexto. Vamos por el chat. Vigésimo sexto, ¿qué significado tiene? ¿Qué posición?
Vigésimo sexto. ¿Qué posición es? A ver, vamos por el chat, muchachos. Vigésimo sexto. 26. Vigésimo sexto. Claro, muy bien. Pregunto, ¿qué significado tiene 34? 24. Ajá, muy bien. ¿Qué significado tiene 14? 14. 14, muy bien. No se olviden esos detallitos porque en ese tipo de problemas justamente aparecen esas palabras, ¿no? Tienes que saber reconocer a qué posición se está refiriendo. Pregunta, ¿qué posición es la 56ª? Claro, 56, muy bien, excelente. Entonces, bastante cuidado, muchachos, con esos términos, ¿ya? Ok, muy bien. Ahora acá, queremos calcular el término vigésimo, o sea, de posición 20. Lo que tenemos que hacer primero es encontrar el término general o término enésimo. Y para ello tendremos que calcular la diferencia o la constante, ¿verdad? Muy bien, por acá. A ver, restando, sería 8 a ojo, mucho cuidado que tengan, por eso digo, el orden para calcular diferencias es importante, ¿eh? Se calcula con un término menos, ¿verdad? Menos el anterior, un término menos el anterior, un término menos el anterior, ¿verdad? De esa manera, ¿ya? A ver, veamos entonces, 8 menos 10, acá sería menos 2, 6 menos 8, menos 2, 4 menos 6, menos 2. Ya encontraste, eso viene a ser la constante o la diferencia o llamada también razón, ¿ya? Muy bien. Entonces, si ya encontraste la diferencia común o constante o razón, ya podemos calcular el término general. Para calcular el término general, muchachos, para calcular el término enésimo o término general, lo que se hace es a ese menos 2, ¿correcto? A ese menos 2 lo vas a multiplicar. A ese menos 2, con esa constante, ¿no? Lo vas a multiplicar por n. No te olvides ese detalle. Al menos 2 lo multiplicas por n. Y luego te preguntas, ¿qué le hago a la constante para que se convierta en el primer término? Ya, eso es lo que nos vamos a preguntar. ¿Qué le hago a la constante para que se convierta en el primer término? Ahí está, al menos 2. ¿Qué le hago para que se convierta en 10? Listo, a ver, veamos, muchachos. Claro, muy bien, excelente, tueros. Le tendríamos que sumar, ¿verdad? Acá le tendríamos que sumar 12. Entonces, si le vas a sumar 12, ese más 12 lo vamos a colocar por acá, más 12. Listo, muchachos, muy bien. Entonces ya encontraste el término general o término enésimo, ¿eh? Y si ya encontraste el término general o término enésimo, ahora sí ya podemos contestar a la pregunta. Nos dicen el término vigésimo, lo único que hacemos es reemplazar. En vez de colocar n, lo reemplazo por la posición 20, término del lugar 20, y reemplazas acá en esta expresión, sería menos 2 multiplicado por 20 y más 12, ¿ve? Ahí está. Que al momento de efectuar, ¿verdad? Al momento de efectuar nos va a quedar menos 40, ¿verdad? Menos 40 más 12, y menos 40 más 12, el término del lugar 20, ahí está, menos 40 más 12 sería menos 28, ¿verdad? Menos 28, listo, y eso vendría a ser pues nuestra respuesta al problema, ¿eh? ¿Todo bien, muchachos? Sí, no te olvides entonces, ¿verdad? ¿Cómo trabajar? ¿Todo bien? Excelente. Muy bien, ahora acá, a ver, veamos. ¿Qué pasaría si en un problema nos dijeran o nos preguntasen por el número de términos? ¿Cuántos términos tiene esa sucesión? Entonces, para calcular el número de términos, hay algunos que recurren a una fórmula matemática. Si es que conoces la fórmula para calcular el número de términos, fenomenal, lo aplicas. Pero si es que no recuerdas esa fórmula, entonces una salida es aplicar lo que estamos analizando o estudiando, el término general. A ver, voy a calcular acá en esta sucesión nuevamente el término general o término enésimo. Si yo averiguo cuánto es el término general o enésimo, mira, diferencia 5, diferencia 5, diferencia 5.
Ajá. Entonces, el término n o término enésimo, el término enésimo va a ser igual a ese 5, ¿verdad? A esa constante, o sea, 5 multiplicado por n. Ah, lo multiplico por n. Y luego nos preguntamos qué le hago a esa constante, que es 5, para que se convierta en el primer término, que en este caso es 7. A 5 para que se convierta en 7, más 2. Ese más 2 lo colocamos aquí, ¿ven? Ahí está, 5n más 2. Ahora, una vez que tú encontraste el término enésimo, lo que tienes que hacer es ese término enésimo, que es 5n más 2, lo vas a igualar al último término de la sucesión. O sea, lo vas a igualar a 152. Ahora, ¿para qué lo vas a igualar? Para que tú encuentres el valor de n. ¿Y qué finalidad tiene encontrar el valor de n? N me indica la posición, pues, de un término. A ver, veamos acá. Al momento de resolver, el n va a salir 30, ¿verdad? El n es 30. Ahora, n me indica posición. Cuando hablas de término enésimo, el n indica posición. O sea, quiere decir que este último número, el 152, está ocupando la posición 30. Y si el último término está ocupando la posición 30, entonces puedes afirmar que el número de términos, ¿verdad? El número de términos que tiene esa sucesión es justamente esa cantidad, ¿verdad? 30, ahí está, ¿ves? Entonces, un término enésimo te puede ayudar a calcular el número de términos de una sucesión. No te olvides ese detalle, ¿eh? Ahora, de todas maneras vamos a colocar acá, muchachos, la formulita, ¿no? Porque también es importante recordar, ¿no? A ver, vamos a ver, pero acá tienes una salida aplicando el término enésimo. Ahora, ¿cuál es la famosa formulita? Vamos a recordar esa formulita. Muy bien, a ver, vamos a recordar esa formulita. Para calcular el número de términos, ¿ya? Para calcular el número de términos, lo vamos a hacer de esta manera. Ubicas el último término, ¿ya? Le voy a colocar U, ¿ya? U significa último término. A ese último término le vas a restar el primer término. Al primer término le voy a llamar A, ya que eso me representa el primer término. Último término menos el primer término. Y a eso de ahí lo vas a dividir entre la razón, ¿ya? Entre la razón o constante. Ya sabes a qué se llama constante. Es la razón o también llamada, pues, diferencia común, ¿ok? Muy bien. Entonces voy a colocar acá entre la razón. ¿Ya está? Y a ese resultado, a ese cociente, le vas a sumar 1. De esa manera, muchachos, se calcula también el número de términos. En nuestro ejemplo, sería 152 menos 7, ¿verdad? 152 menos 7, que sería 145, y entre la razón, entre 5, nos va a salir pues 29, y más 1, que tienes que sumar al final, 30, y ahí tienes el número de términos, ¿eh? No te olvides entonces, ¿eh? Esa formulita también es importante recordarla, pero ya sabes que si en algún momento te olvidas, una salida para saber cuántos términos tiene una sucesión, haces o aplicas el término general o enésimo. Muy bien, a ver, siguiente. Hasta acá ya tenemos entonces, muchachos, fíjense, tenemos todo lo que se refiere, resumen de lo que es una sucesión aritmética, ¿ya? Cómo usar esa sucesión aritmética. Muy bien. A ver, ¿alguna observación, alguna duda que tengas con respecto a las sucesiones aritméticas? A ver, si no, ya para pasar al siguiente tipo de sucesión, ¿me confirmas? Si no hay ninguna duda, me dices para continuar.
Muy bien. A ver, acá las preguntas. A ver, vamos por el chat. Me dicen, ¿qué pasa si es igual a n al cuadrado? Ah, ya. Ahorita pues vamos a ver eso también, ¿ya? Las sucesiones cuadráticas. Ahí vamos a ver eso ahora. Muy bien, entonces queda pendiente ahí tu pregunta. Ahorita vamos a ver eso. Luego otra dice para qué se usa. Ah, ya, el término enésimo. No te olvides que el término enésimo te sirve para encontrar cualquier término de una sucesión. Y también para, no solamente para eso, no tiene un montón de aplicaciones. Otra aplicación podría ser pues para observar cuáles son las características, ¿no? de un término. Por ejemplo, tú podrías averiguar cuántos números, en esa sucesión, cuántos números acaban en 5, cuántos números son múltiplos de 3, o etcétera, etcétera, ¿no? Se pueden sacar un montón de preguntas, ¿ya? Y eso nos va a ayudar bastante a examinar, pues, el término enésimo, ¿ya? Los términos generales. Para eso nos sirve un término general, para saber cuál es la forma que tiene cada uno de los términos de esa sucesión. Esta de acá, esta formulita que hemos colocado es para calcular el número de términos, la cantidad de términos que hay en una sucesión, ¿ya? En una sucesión. Ya está. A ver, me dicen acá, ¿para qué se usa el n al cuadrado más n más 1? N cuadrado más n más 1. No sé, supongo que te estás refiriendo a esto de acá, n cuadrado más n. Este es un término enésimo. Y gracias a este término enésimo están saliendo estos términos de una sucesión. Ahora, lo que estamos haciendo y lo que vamos a ver a continuación es teniendo una sucesión, cómo llegas a encontrar su término enésimo, ¿correcto? De la aritmética ya hemos visto. Ahora, lo que vamos a hacer es de la cuadrática. ¿Ya? Eso vamos a ver. Entonces, contestamos a tu pregunta con la siguiente teoría que vamos a hacer. A ver, ¿alguna otra duda por acá? Ninguna, ¿no? ¿Todo bien? Ya está, chévere. Bien, muchachos, creo que no hay ninguna duda más, entonces vamos a contestar al duelo con la teoría que hacemos a continuación. Listo, la sucesión cuadrática o llamada también de segundo orden, ¿ya? A ver, vamos a ver en qué consiste. Primer ejemplo. Calcule el término general en la siguiente sucesión. A ver, voy a colocar acá 1, 4, 13, 28 y así sucesivamente. Ya está. A ver, veamos ahí. Mira, fíjate. Tenemos esa sucesión, queremos encontrar el término general. Entonces, para encontrar el término general de esa sucesión, primero tenemos que identificarlo. ¿Cómo identificamos una sucesión? Vamos a buscar la constante. A ver, y para ello restamos. Diferencia. Acá 4 menos 1, 3. Acá la diferencia sería 9. Acá la diferencia sería 15. ¿Tenemos eso? Muy bien. Pero nos percatamos que no hay una constante. 3, 9, 15, no hay constante. Y como no hay constante, entonces lo que vamos a hacer es otra línea de diferencia. Mira acá, voy a restar nuevamente los numeritos. Restamos, 9 menos 3, 6.
15 menos 9, 6. Ah, mira, a ver. Y en esta línea de diferencia podemos decir que hemos encontrado la constante, en este caso el 6. Vuelvo a repetir que para que un numerito sea considerado constante, tiene que repetirse como mínimo 2 veces. No te olvides, ¿ah? Ah, ya mira, 6, 6, constante. Ahora, si la constante lo encontraste en la segunda línea de diferencias, lo que está de verde es la primera línea de diferencia y lo que está de rojo es la segunda línea de diferencia. Por haber encontrado la constante en la segunda línea, de ahí viene el nombrecito, ¿ve? Por eso se le llama sucesión de segundo orden o llamada también cuadrática. ¿Ya? No te olvides entonces de dónde sale el nombrecito. Ahora, una vez que hemos identificado que se trata de una sucesión cuadrática, lo que vamos a hacer es trazar una línea de este tipo, fíjate, de esa forma, para separar la sucesión original de los términos que tú vas a completar. Vas a calcular en cada línea vas a calcular los términos anteriores. Por ejemplo, acá me conviene empezar por la constante. 6, 6. Entonces, si yo retrocedo, acá voy a colocar otro 6. Muy bien, ahora voy a calcular el numerito que va acá arriba. Y para ello restas. A 3 le resto 6. 3 menos 6, acá coloco menos 3. Ahí está, ¿bien? Y acá retrocedo. Voy a colocar acá este numerito. ¿Qué numerito va ahí? Y para ello tú dices, no, a este 1, ojo, a este 1 le voy a restar. Ahí está. ¿Quién le vas a restar? Este término que está acá, ¿sí o no? O sea, le vas a restar el menos 3. Tengan bastante cuidado con los signos, ¿ya? Tengan bastante cuidado con los signos. Al 1 le voy a quitar menos 3. Ahí está. Pero acá tú sabes que menos con menos se vuelve positivo. Y sería 1 más 3, o sea que esto de acá te va a quedar 4. Entonces, acá colocamos el 4, ¿eh? Listo. Muy bien, una vez que has encontrado estos términos que están acá, fíjate, una vez que has encontrado estos términos, con ellos vamos a calcular el término general o enésimo. A ver, ¿cuál es la reglita? Escucha bien para calcular término general de una sucesión cuadrática. El término general, vamos a colocar acá por acá, término n, va a ser igual a la constante siempre sácale la mitad. Acá, en este caso al 6, le voy a sacar la mitad, ¿ya? Siempre, siempre, sácale la mitad. La mitad de 6 es 3, eso voy a colocar aquí. Ahí está, ¿ven? Coloco el 3. Pero ahora, ese 3 que hemos calculado, lo vas a multiplicar por n al cuadrado, por el término cuadrático. ¿Y por qué multiplico por el término cuadrático? Porque este término lo cogiste de la segunda línea. Como lo cogiste de la segunda línea de diferencias, entonces lo multiplicas por el término de segundo grado o segundo orden. ¿Ve? Ahí está. Muy bien. Ahora lo que vas a hacer es, a este numerito, fíjate, ahora trabajas con este numerito. A este numerito, que en este caso es menos 3, le vas a restar el coeficiente que ya encontraste, solo el coeficiente, con otras palabras, el 3. A este menos 3 que tenemos, le vamos a restar el coeficiente. Quedaría menos 3, menos 3. Menos 3, menos 3, nos queda menos 6. Ese resultado lo colocas acá, ¿ven? Menos 3, menos 6. Ahora, a ese menos 6 que has obtenido, lo vas a multiplicar por n. Ahí está. ¿Por qué lo multiplico por n? Porque este menos 3 lo cogiste de la primera línea. Si lo cogiste de la primera línea, lo multiplicas entonces, mira, por el término de primer orden o lineal. N a la 1. Y al final lo que vas a hacer es coger este término que aparece acá, mira, ve, arriba, con su respectivo signo. Acá se sobreentiende que es positivo, entonces acá voy a colocar más 4. Listo. De esa manera calculas el término general o término enésimo de una sucesión cuadrática. ¿Ves? Ya encontraste el término general. Acá quedaría, sí, porque como me dicen calcula el término enésimo, esto viene a ser el término enésimo. ¿Eh? A ver, vamos por otro ejemplito. No te olvides la regla, fíjate cómo estamos aplicando. ¿Eh? La mitad de la constante multiplicado por n al cuadrado. A este término que está encima, mira, ¿ves? Te das cuenta, este término le restas el coeficiente que has encontrado. A su resultado lo multiplicas por n.
y al final copias este numerito con su respectivo signo, ¿ya? A ver, veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si me dicen, por ejemplo, calcule el término del lugar, vamos a colocarle acá el término del lugar 10, ¿ya? Ahí está el término del lugar 10 en la siguiente sucesión. A ver. Listo, a ver, tenemos esa sucesión. A ver, veamos, fíjate, quiero calcular el término del lugar 10, ¿ya? A ver, vamos a ver. Para ello, primero tendrías que buscar la constante, y para calcular la constante, aplicamos las diferencias. A ver, diferencia acá, diferencia, diferencia. Diferencia. A ver acá, la diferencia sería 5 menos 3. Y 5 menos 3 se convierte pues a 8, ¿verdad? Ahí tengo 8. Mucho cuidado con los signos, muchachos. ¿Ah? Acá, 17 menos 5, 12. 33 menos 17, 16. Ahí está, muy bien. Pero no hay constante todavía. Entonces, como no hay constante, hacia abajo calculamos, acá diferencia 4 y acá diferencia 4. ¿Ven? Ahí está. Ahora sí, ya encontré la constante. Está en la segunda línea. Por lo tanto, es una sucesión cuadrática o de segundo orden. ¿Qué es lo que hacemos para calcular el término general o término enésimo? Trazamos una línea, ahí está, para separar la sucesión original de lo que vamos a completar. Nos conviene empezar por la constante. 4, 4, entonces acá también sería 4. Entonces acá vamos a colocar 8 menos 4. 8 menos 4, acá colocarías 4. Retrocedemos acá. A menos 3 le restas 4. Sería menos 3 menos 4. Menos 3 menos 4 es menos 7. Entonces acá voy a colocar menos 7. ¿eh? Ahí está. Listo. Ya encontraste los términos anteriores. ¿eh? Si ya encontraste todos los términos anteriores, ahora sí ya voy a poder calcular el término general o término enésimo. A ver, ¿qué hacemos para encontrar el término general o término enésimo? No te olvides, siempre a la constante le sacas la mitad, ¿ya? Voy a colocarle por acá, término general o término enésimo va a ser igual. La mitad de la constante, la mitad de esta diferencia común, mira, acá. Si acá tengo 4, hablamos de la mitad, o sea, dividirlo entre 2, voy a colocar acá 2, ahí está la mitad. Ya coloqué la mitad. Pero ese 2 lo vas a multiplicar por n al cuadrado. No te olvides ese detalle. Luego, cogemos el numerito que está de verde. Acá, mira, este numerito. Y a este numerito, escucha bien, a ese numerito le vas a restar el coeficiente que has encontrado. Solo el coeficiente. ¿eh? A ese 4 le voy a restar el coeficiente que hemos encontrado. Sería 4 menos 2. 4 menos 2 nos sale más 2, positivo. Ah, entonces acá coloco más 2. Ese más 2 lo vas a multiplicar por el término lineal, o sea, por n. Y al final copias este numerito que está acá con su respectivo signo. En este caso, menos 7. Listo, ¿eh? Ya encontraste el término general de la sucesión cuadrática. Vuelvo a repetir. La mitad de la constante, 2, lo multiplico por n al cuadrado. Copio este numerito y le resto, ojo, a este numerito que sale acá, en este caso es 4, le resto el coeficiente que has encontrado acá adelante. 4 menos 2 es más 2, acá pongo el más 2. A ese más 2 lo multiplico por n. Y al final le sumas este término que está aquí, ¿ven? Que es menos 7. Ahora sí, ya tenemos el término enésimo, ya puedo calcular el término del lugar 10. Si hablamos del término del lugar 10, sería cuestión solamente de reemplazar. A ver, vamos a ver, el término del lugar 10. Reemplazamos. Acá sería 10 al cuadrado, que sería 100. Multiplicado por 2 sería 200 más. Reemplazo acá sería 2 por 10, sería 20 y menos 7.
Operando sería 200 más 20, 220. 220 menos 7, 220 menos 7 sería 200, 213, ¿verdad? Listo, y eso viene a ser nuestra respuesta a esa pregunta, ¿ven? ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Fíjense entonces cómo estamos calculando en términos general de una cuadrática, de una sucesión cuadrática. A ver, ¿todo bien? ¿Alguna duda? Pregunta, si tienes duda, pregunta. Fíjate los pasos, ¿no? El proceso, cómo estamos calculando el término enésimo, ¿ya? Listo. A ver, vamos a ver. Siguiente ejemplo. Calcule el número de términos. La sucesión 1, 3, 6, 10, 15 y así sucesivamente, ¿ya? Hasta llegar a 210. Listo. Quisiéramos saber cuántos términos hay en esa sucesión, por ejemplo. A ver, veamos, muchachos. Lo primero que hay que hacer es, aplico la fórmula, en antes que habíamos visto, del último término menos el primero, entre la razón, ¿no? La formulita que habíamos puesto. No vayas a hacer eso, ¿ya? No vayas a hacer eso. Esta sucesión no puedes aplicarle esa fórmula. No te olvides, esta fórmula que habíamos colocado en antes, donde puse recordar, eso solamente lo puedes aplicar a las sucesiones aritméticas, ¿ya? Solo a las sucesiones aritméticas. No puedes aplicarle a otro tipo de sucesiones, solo a las aritméticas. Ya. Entonces, cuando acá me piden calcular el número de términos, la formulita no te va a servir. Pero lo que sí te va a servir es saber calcular o encontrar el término general o término enésimo. A ver, si hablamos del término general, veamos, vamos a calcularlo. Fíjate, fíjate. A ver acá. Diferencia, 2. Diferencia, 3. Diferencia, 4. Diferencia, 5. No hay constante. Continuamos hacia abajo. Vamos por acá. Diferencia, 1. Diferencia, 1, diferencia, 1. Ya encontraste la constante, una sucesión de segundo orden o cuadrática porque la constante está en la segunda línea de diferencia, ¿ven? Entonces ahora, para encontrar el término general, no se olvides, lo que se hace es trazar acá una línea para separar la sucesión original de lo que tú vas a completar. A ver, si nosotros completamos acá, empezamos con la constante, 1, 1, 1, retrocedo, acá también sería 1. Si restamos 2 menos 1, nos va a quedar acá arriba 1. Y si ahora restas acá 1 menos 1, arriba nos va a quedar pues 0. Acá nos queda 0. Listo. Ahora a buscar o a formar ese término general. El término general o término enésimo va a ser siempre la mitad de esta constante que está de rojo, ¿sí o no? La mitad. La mitad de 1, 0,5. Si deseas, puedes trabajar con decimales. Si deseas, pero no te sugiero que hagas eso porque más difícil es operar decimales. Mejor dejarlo como una fracción, si es que no sale exacto. Entonces, será la mitad de 1, será 1/2. Colocamos acá 1/2. Ahí está, ¿ves? 1 sobre 2. A esa expresión lo vamos a multiplicar por n al cuadrado. Y luego, ojo, luego a este numerito que está acá, mira de verde, a este numerito le vas a restar el coeficiente, ojo, le vas a restar el coeficiente, solo el coeficiente, o sea, 1/2. A 1 le restas 1/2
1 menos 1 medio, me queda 1 medio positivo. Entonces acá pongo más 1 medio. Ahí está. A ese 1 medio que te quedó, lo vas a multiplicar por n. Y al final le vas a sumar pues el término que aparece acá arriba, ¿verdad? En este caso, 0. Si deseas, lo sumas y si no, no, porque tú sabes que al sumarle 0 sigue siendo lo mismo, ¿no? No alteren nada. Muy bien. Ya encontraste el término general o término enésimo. Esto viene a ser el término enésimo, ¿eh? Pero ahora nosotros queremos encontrar el número de términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para calcular el número de términos, lo único que hacemos es el término general igualarlo al último término de la sucesión. Pero si lo vamos a igualar al último término de la sucesión, yo puedo estar haciendo esto, ¿no? Podemos juntar, como ambos tienen un medio, podemos a todito colocarle acá sobre 2. Ahí está, viene a ser lo mismo, ¿eh? Sobre 2, el resultado va a ser sobre 2. Acá me queda n al cuadrado más n. N al cuadrado más n. Puedo factorizar el n y te va a quedar n más 1. O sea que te va a quedar n por n más 1 sobre 2. Y en el otro miembro lo igualamos a 200 a 210. Listo, ya formé la ecuación. Al resolver la ecuación, este 2 pasa a multiplicar. Me va quedando n por n más 1. 2 por 210, 420. Y 420 es lo mismo que decir 20 por 21. Entonces, muchachos, si acá tienes n por n más 1 y tienes 20 por 21, podemos afirmar que el n es igual a 20. ¿Listo? Ya sabemos que el n me indica la posición de un término. Por lo tanto, este 20 será la posición del último término, del 210. Entonces, si el último término ocupa la posición 20, podemos afirmar que el número de términos de esa sucesión es 20. Eso viene a ser entonces el número de términos. No te olvides entonces, si te piden que encuentres el número de términos de una sucesión, si es aritmética, puedes aplicarle la fórmula si deseas. O si no, ya sabes la otra cuál es. El término enésimo, igualarlo al último término, resolver la ecuación y el valor de n que tú encuentras, eso me indica el número de términos. Muy bien, siguiente, a ver, para pasar al siguiente tipo de sucesión, muchachos, con respecto a esa sucesión cuadrática, ¿alguna duda? A ver, ¿me confirmas si tienes alguna duda con respecto a la cuadrática? Vamos, dime a ver si tienes alguna duda, alguna pregunta. ¿Puedes explicar la última parte? No la entendí muy bien. Ya, a ver, vamos por esta parte. Llegas a la constante, ¿verdad? Mediante las diferencias, llegas a la constante. Y una vez que tú llegas a la constante, completas estos términos que están acá, los anteriores. Si aquí es 1, 1, 1, entonces cuando tú retrocedes, acá también la diferencia va a ser 1. Y luego dices 2 menos 1, ahí acá arriba debe estar el 1. Y luego dices 1 menos 1, acá arriba debe estar el 0, ¿ves? Ya está, ya encontraste estos términos. Ahora, para encontrar el término general o enésimo, siempre a la constante le vas a sacar la mitad. Entonces, si mi constante es 1, la mitad sería 1 sobre 2. Ya tengo acá un medio. A ese coeficiente que has encontrado lo tienes que multiplicar por n al cuadrado, ¿ya? Y luego, a este numerito que está acá, mira, ¿ve? ¿Te das cuenta? En este caso es 1. Le vas a restar siempre se le resta el coeficiente que has encontrado acá adelante. O sea que a 1 le tendrías que restar un medio. Y 1 menos un medio nos sale más un medio. Acá ya coloqué, más un medio. Y ese más un medio lo multiplicas por n. Y luego al final, este numerito que te queda acá, lo sumas, en este caso es 0, ¿no? Ya está, le estoy sumando el 0, ¿eh? Listo. Y lo que hice ahora es resolver la ecuación, y es parte algebraica, ¿no? Álgebra. Un medio de n al cuadrado más un medio de n, puedo colocar el mismo denominador, porque ambos tienen denominador 2 homogéneas, ¿no? Entonces acá pongo 2. Arriba tenemos n al cuadrado más un n. Factorizo el n y te va a quedar n por n más 1 al momento de factorizar el n. Listo, y eso lo igualamos al último término, que es 210 en la sucesión. Resuelvo la ecuación, el 2 pasa a multiplicar, 2 por 210 es 420. Si me queda 420, en el otro miembro te queda n por n más 1.
Y el 420 se puede descomponer como 20 por 21. 20 por 21 es 420, ¿eh? Lo estás al otro miembro. En el otro miembro tienes n por n más 1, consecutivos. Y acá tienes 20 por 21, consecutivos. Por lo tanto, puedes afirmar que el n debe ser igual a 20, ¿eh? De esa manera resuelto. ¿Ya? Entonces, si tú conoces n, que es 20, y n me indica la posición de ese último término, entonces podemos afirmar que el número de términos son 20. Eso es lo que hemos hecho. Gracias, profesor. Yo entendí. Ok, muy bien. ¿Listo? A ver, muchachos, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra observación? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, muchachos? Y si no hay pregunta, pasamos al otro tipo de sucesión. La sucesión cuadrática. Perdón, geométrica. La cuadrática hicimos. La geométrica, ¿ya? La sucesión geométrica. Muy bien. A ver, en la sucesión geométrica. Ejemplo, ¿cómo reconocemos una sucesión geométrica? A ver, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos calcular, ya, calcule o halle el término general? A ver, el término enésimo en la siguiente sucesión, voy a colocar por acá, 7, 35, 175, y así sucesivamente, ¿eh? Ahí, por ejemplo, tengo una sucesión, ¿verdad? Ahora, para saber o calcular el término enésimo, primero tienes que clasificar, tienes que identificar el tipo de sucesión. A ver, veamos. Y una forma de identificar era buscando la constante, ¿no? Si nosotros buscamos la constante acá, yo puedo hacer esto, mira. 35 menos 7, 28. 175 menos 35 nos sale 140. Pero no hay constante. Y si tú continúas restando hacia abajo, ¿verdad? Acá nos va a salir 112, ¿verdad? 112. Y si haces eso, tampoco hay constante. Ojo, mucho cuidado, no vayas a hacer esto. Profe, ya encontré la constante, 112, es una cuadrática, no vayas a hacer eso. Hemos dicho que para que sea constante, este numerito debería repetirse como mínimo 2 veces, ¿ah? Entonces, si solamente está acá una vez, no podemos decir que eso es la constante. En otras palabras, por ese camino no vas a llegar a una constante. Entonces restando no voy a poder llegar. Entonces, la otra manera como se puede encontrar una constante, muchachos, ya no es restando, sino dividiendo los términos. Eso quiere decir que acá yo podría dividir, por ejemplo, un término entre el anterior. Un término entre el anterior. 35 entre 7, 5. 175 entre 35, 5. ¿Ven? Entonces, ahí muchachos, entonces, pues, bastante cuidado, ¿eh? Ahí, por ejemplo, encontraste la constante dividiendo los términos. Y si ahí encontraste dividiendo los términos, entonces a eso se trata o se refiere de una sucesión geométrica. Y cuando la sucesión es de este tipo, llamada geométrica, el término general tiene otra regla a seguir. Fíjate, ya, a ver, vamos a ver. Es mucho más fácil todavía que las demás, ¿ah? ¿Ya? Es mucho más fácil. Mira, ¿de qué manera? Copias el primer término. Copias el primer término, 7. Y a ese primer término le vas a multiplicar la constante que hemos encontrado, o sea, la razón. ¿Está bien? En este caso, por 5. Ya está. Y ahora a esa constante o razón, que en este caso es 5, ahí está, lo vas a elevar al exponente n-1. Si hablamos del término enésimo, el exponente n-1. Listo, se acabó. Mira, en resumen,
Copias el primer término, lo multiplicas por la constante o razón y lo elevas a la n-1. Solo la razón se eleva al exponente n-1. Listo, muchachos. Ya calculaste el término enésimo. Bien facilito. El primero por la razón elevado a la n-1. ¿Correcto? A ver, vamos a ver otro ejemplo. Ya, a ver, vamos a ver otro ejemplo. Por si acaso, la foto de la... Lo voy a subir, muchachos, a la MIS, ¿ya? Le estoy pasando a la MIS. La MIS va a publicar seguramente ya en el intranet. Listo. A ver, ¿qué pasaría si queremos encontrar el término del lugar 40 en la siguiente sucesión? ¿Ya? Fíjate, ya. A ver, 2. Ya está. Tenemos esa secuencia. Fíjate, ¿ya? Calcula el término del lugar 40 en esa sucesión. ¿Listo? Entonces, primero hay que identificar, ¿no?, el tipo de sucesión. Aritmética, ni loco, porque si yo resto 2 a la 8 menos 2 a la quinta, no va a salir lo mismo que la diferencia de estas dos cantidades. ¿Eh? La otra entonces es buscar la constante mediante la división, el cociente. A ver, si nosotros dividimos un término entre el anterior, voy a dividir 2 a la 8 entre 2 a la quinta, coloco la misma base 2 y los exponentes se restan. 8 menos 5, 3, 2 al cubo. 2 a la 11 entre 2 a la 8, división de potencias con bases iguales, coloco la misma base, los exponentes se restan. 11 menos 8, 3. Oh, qué bonito, mira, ¿eh? Lo mismo acá, ¿no? 2 a la 14 entre 2 a la 11, coloco la misma base, los exponentes se restan, me queda 2 al cubo, ¿eh? Ya encontré la constante mediante la división. Entonces es una sucesión geométrica. Y si es geométrica, el término general o término enésimo se calcula. Copio el primer término, ahí está, 2 a la quinta, copio el primer término, y a eso lo vas a multiplicar por la constante o razón, que en este caso la constante es 2 al cubo, ¿verdad? Ahí está. Pero esa constante o razón lo debes elevar a la n-1. Si hablamos del término enésimo, el exponente n-1, ¿eh? Listo. Ahora, como en el ejemplo o en el problema que están viendo acá, término del lugar 40, lo único que hacemos es reemplazar. Término del lugar 40. Sería acá 2 a la quinta multiplicado por 2 al cubo, y eso elevado, si el n vale 40, acá arriba sería 40 menos 1, 39. Y al momento de efectuar nos quedaría 2 a la quinta por 2, potencia de potencia, los exponentes se multiplican, la base se copia igualita, y los exponentes acá al multiplicarlos sería 3 por 9, 27, 3 por 3, 9 más 2, 11, ahí está, 117. Ahora tenemos un producto de potencias con bases iguales, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Colocamos la misma base 2 y los exponentes se suman. 117 más 5 nos quedaría 120, 122. Listo. Y eso vendría a ser nuestra respuesta a esa pregunta. ¿Listo, muchachos?
con eso prácticamente hemos finalizado con la parte teórica y ahora sí nos vamos a dedicar a resolver los problemas del material que tienen. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Ya tenemos entonces la idea de cómo trabajar con una sucesión aritmética, cuadrática, geométrica, que son las más comunes, ¿verdad? ¿Ok, muchachos? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda para comenzar ya con los problemas del material? A ver, por acá una pregunta. Me dice, no, solo el inicio. Ah, ya, esta parte de acá. Ya, como acá tengo una sucesión, tenemos que buscar la constante, ¿verdad? Para poder calcular el término del lugar 40, me conviene saber qué tipo de sucesión es. Y para eso buscan la constante. La constante puede ser calculado mediante las diferencias, o sea, restando los términos, pero restando no vamos a llegar a nada. 2 a la 8 menos 2 a la quinta, 2 a la 11 menos 2 a la 8 van a ser diferentes esos resultados. Entonces vamos por el otro camino. El otro camino para encontrar constantes dividiendo los términos. Y si nosotros dividimos 2 a la 8 entre 2 a la quinta, división de potencias con bases iguales, se coloca la misma base en 2 y los exponentes se restan, ¿verdad? 8 menos 5 es 3. Ah, ya, por eso decimos que la división de estas dos nos sale 2 al cubo. Lo mismo acá, 2 a la 11 entre 2 a la 8. Al momento de dividir, coloco la misma base, 2, y los exponentes se restan. 11 menos 8, 3. Salen 2 al cubo. Y lo mismo ocurre acá, 2 a la 14 entre 2 a la 11, mismo razonamiento, 2 al cubo. Entonces, quiere decir que la constante ya lo encontraste, 2 al cubo, 2 al cubo, 2 al cubo, la constante es 2 al cubo. Como lo has calculado dividiendo los términos, entonces es una sucesión del tipo geométrica. ¿Cómo se calcula el término general en una sucesión geométrica? Se copia el primer término, ahí está, 2 a la quinta. Se multiplica por la razón, en este caso la razón es 2 al cubo, la constante, 2 al cubo, ahí está. Y esa constante por razón se eleva al exponente n menos 1. Primer término por la constante o razón elevado a la n menos 1. Listo, de esa manera, ¿eh? Hasta ahí. ¿Todo bien, tueros? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, bacán, excelente. Muy bien, muchachos, entonces, más dudas, me parece que no hay. A ver, dice, se multiplica, no hay más dudas, ¿no? Ok. Bien, ahora sí, muchachos, empezamos con los problemas del material. Claro, muy bien. Efectivamente, así es, Luna. Cada sucesión tiene una regla diferente para calcular el término enésimo, ¿no? Por eso es importante saber identificar, ¿no? Si es geométrica, tiene una forma. Si es aritmética, tiene otra forma. Si es cuadrática, tiene otra forma, ¿no? Importante saberlo identificar, ¿ya? Muy bien. Son tres las sucesiones que hemos visto, ¿no? La aritmética, la cuadrática y la geométrica, ¿ves? Son esas tres, ¿ok? Listo. Muy bien. Claro, ¿no? Lo que hemos estudiado ahora, Luna, son tres, pues, ¿no? La aritmética, la geométrica y la cuadrática, ¿no? Esas son las tres que hemos estudiado y son justamente las que vamos a aplicar ahora para resolver los problemitas ya del material, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos con la primera, muchachos. Dice, hay el término que sigue en la siguiente sucesión. Tenemos acá 1, 3, 6, 11, 19. Listo, ¿qué numerito continúa? Bien, a ver, muchachos, a esa primera secuencia. Acá, por ejemplo, para ese problema 1 no es necesario aplicar la teoría. Acá, por ejemplo, no es necesario que sepas que si es aritmética, geométrica, no, acá no. ¿Por qué no me conviene hacer eso? Porque acá solamente te piden el término que continúa, nada más. En cambio, lo otro te sirve cuando quieres calcular el término del lugar 20, 30, 40, ¿verdad? Ahí sí, pues no, pero si me dicen el término que continúa nada más, ¿para qué
vamos a usar el término enésimo, no es necesario. Ya, entonces acá lo que vas a hacer es encontrar la relación. ¿Qué relación nada más hay entre esos términos? ¿Ok? Muy bien. A ver, veamos. Una forma entonces acá para encontrar la relación podría ser la siguiente. A ver, vamos muchachos. Algunos que ya resolvió este problemita, a ver, alguna respuesta. ¿Alguna respuesta ya muchachos? Vamos. Ahora sí, pónganse ya las pilas a resolver los problemas. Una forma podría ser esta. Mira, restamos 2. Restamos 3. Restamos 5. Restamos 7. Resto 1. Resto 2. ¿Verdad? Acá es 8, ¿verdad? Aquí es 8. 19 menos 11, 8. Y acá restamos, nos queda 3. Ahí está. Ajá. Mira, si hacemos eso, 1, 2, 3. Hay una secuencia, ¿no? Ahora sí, 1, 2, 3. Entonces, la que viene acá necesariamente tendrá que ser 4. Y si eso es 4, entonces acá arriba sería 8 más 4, acá necesariamente debería estar el 12. Y si acá está 12, entonces acá necesariamente sería 19 más 12, ¿no? 19 más 12 es, acá colocaremos entonces 30 y 31. Ah, ¿me das cuenta? Muy bien, pero ojo, acá viene la otra observación. Mira, no te pierdas, ¿ah? Ya, mira la otra observación que voy a hacer, no te pierdas acá, mira, mira, salió 31, acá, ya. Ahora, mira la siguiente observación. Calculaste la diferencia, salió 2, calculaste la diferencia, salió 3, calculaste la diferencia, salió 5 y calculaste la diferencia, salió 8, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. No te pierdas, mira, mira esto. Me puedo percatar que este numerito, o sea, el 5, proviene de la suma de los dos anteriores, 2 más 3. Este 8 proviene de la suma de los dos anteriores, o sea, 3 más 5. Ahí está. Se cumple para uno, cumple para el otro, o sea, está cumpliendo para dos. Habíamos dicho que cuando tú quieres afirmar algo, por lo menos tiene que repetirse 2 veces esa idea. Si se repite 2 veces esa idea, quiere decir que ya ni que ahora yo encontré acá una relación, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, esta idea de sumar los dos anteriores, mira, ve, se está repitiendo 2 veces. Por lo tanto, puedo afirmar que en la siguiente también, ¿verdad? Lo voy a calcular como la suma de los dos anteriores. O sea, sería 5 más 8. Y 5 más 8 nos sale 13. Y si acá pongo 13, la suma sería 19 más 13. Y 19 más 13 nos va a salir 30 y 32, ¿correcto? Ah, eso quiere decir entonces que en este problema, en este ejercicio, ojo, hay 2 respuestas y las 2 tienen sentido, tienen explicación lógica. ¿Ok, muchachos? Entonces, no te olvides, aquí hemos encontrado 2 soluciones a ese problemita, y las 2 tienen solución lógica. A esto de acá se le conoce también con la famosa sucesión de Fibonacci, por si acaso, ¿ya? Un término se calcula como la suma de los 2 anteriores. No te olvides ese detalle. Ok, muchachos, ¿quedó claro entonces? Acá hay 2 soluciones, ¿ya? Hay 2 respuestas posibles a esta sucesión. Sí, profesor, las 2 son válidas. Solamente como una observación importante, ¿no? Por ahí alguien dirá, profe, ¿y ahora entonces cuál más? Pues si el día de mi examen me viene eso. Es que para un examen de admisión, ¿ya? Va a haber un grupo de personas, ¿verdad? Que van a revisar el examen. Pues no solamente va a pasar por 1 o 2 manos, lo van a resolver, pues, 8, 9 personas ahí, 9 profesores que resuelven ahí, y van a tratar, pues, de que no sea, no haya una respuesta, ¿no?, ambigua, ¿no? ¿Correcto? Se van a tratar de evitar eso, ¿no? Esas posibles soluciones de más, ¿eh? Y va a haber una nada más. Eso es lo que se busca, ¿no? En un examen de admisión. Pero para este caso ya tienes ahí 2 soluciones, ¿eh? Y las 2 son correctas. ¿Todo bien, muchachos?
¿Quedó claro? Sí, profesor, todo claro. Ok, bacán, muchachos. Muy bien. Siguiente problemita. Vamos con el problema número 2. A ver, vamos con el problema número 2. Dice el problema 2. Halle el valor de X en la siguiente sucesión. Por ejemplo, como tú quieres encontrar el valor de X y te das cuenta que X es el término que continúa nada más ahí, ¿verdad? Tenemos 1, 4, 8, 11, 22, tenemos 25 y tenemos el X. Mira, a ver, como está el X acá, ahí tampoco es necesario utilizar, ¿no?, la teoría que hemos visto, ¿no? No es necesario que busques el término enésimo, no es necesario. Solamente busca alguna relación nada más entre esos términos y el problema resuelto. A ver, vamos a ver. Podemos observar acá, muchachos, lo siguiente. De 1 a 4, por ejemplo, acá tenemos más 3. De 8 a 11 tengo más 3. De 22 a 25 tengo más 3. ¿Cierto? Mira, ve. Ah, qué bacán. Ahora, entre estos dos. De 4 a 8 y de 11 a 22. Mira, de 11 a 22, de 4 a 8, no me conviene diferencia, ¿no? Porque acá 4 la diferencia y acá sería 11. No hay ninguna relación ahí. Pero, sin embargo, en vez de decir, pues, diferencia, yo puedo hablar de una multiplicación, ¿no? En este caso, al 4 lo puedo multiplicar por 2, ¿eh? 4 por 2, 8. Al 11 lo puedo multiplicar por 2. 11 por 2, 22. Ah, y mira ahora sí la secuencia que va saliendo. Más 3 por 2. Más 3 por 2. Ah, mira, mira. Más 3 por 2. Más 3 por 2. Esta idea del más 3 por 2, ya mira, ves, se está repitiendo dos veces. Ah, mira, se está repitiendo dos veces. Más 3 por 2, más 3 por 2. Por lo tanto, puedo afirmar que esa idea debe repetirse, pues, ya hacia adelante, ¿no? Entonces, si acá tengo más 3, acá puedo afirmar que esto sería por 2. Listo, muchachos. Efectuamos y eso vendría a ser nuestra respuesta al problema, ¿no? En otras palabras, el X va a ser igual a 50, ¿ya? X es igual a 50. Listo. Siguiente. A ver, siguiente problemita. Fíjate el problema número 3. Dada la siguiente sucesión, calcula el término de lugar. Acá sí ve, el término de lugar 33. Tenemos acá el 1, tenemos 5, tenemos 9, tenemos 13 y tenemos 17. Y me piden el término del lugar 33. Acá sí es necesario aplicar la teoría, examinar qué tipo de sucesión es para saber cuál es el término general o enésimo. A ver, veamos, busquemos la diferencia. Acá 5 menos 1, 4, 9 menos 5, 4, 13 menos 9, 4, y acá 4. Ah, qué bacán, esa es la constante. Como la constante está en la primera línea, es una sucesión aritmética o lineal. Y si es una sucesión aritmética, el término enésimo, el término general o enésimo, se calcula como esa constante, que es 4, multiplicado por n, ¿ya? Ahí está, multiplicado por n. Y luego nos preguntamos qué le hago a la constante para que esa constante se transforme en el primer término. A 4 para que se convierta en 1, le resto 3. Entonces acá también colocamos menos 3. Listo, ya encontré el término general de una sucesión aritmética. Ahora, como a mí me piden calcular el término del lugar 33, mira, término del lugar 33, reemplazo. Sería 4 por 33 menos 3. ¿Ya? Efectuamos. 4 por 33 sería 132, ¿verdad? Menos 3 sería 120, 129. Listo, muchachos, esa es nuestra respuesta al problema. ¿Eh? Siguiente problemita, problema número 4.
Acá ya estoy trabajando un poquito más rápido porque ya la teoría la tenemos, ¿verdad? Me has captado la teoría, por eso es que estoy haciéndolo ya un poco más rápido. Ya tienen la idea de dónde está saliendo el 4, de dónde, por qué se está multiplicando por n, por qué se le está restando 3, eso ya lo expliqué en la parte teórica, ¿ya? Muy bien. Problema número 4. A ver, para el problema 4. Halle el término del lugar 40 de la siguiente sucesión. Ajá, vamos a calcular el término del lugar 40. Entonces, ahí también, por ejemplo, me conviene aplicar la teoría. 8, 11, 14, 17 y así sucesivamente. Buscamos la constante y para ello diferencia. A ver, 11 menos 8 acá 3, 14 menos 11 3, 17 menos 14 3. Ah, ya encontré la constante, ¿ve? En la primera línea. También es una sucesión aritmética. Si es una sucesión aritmética, entonces el término general o término enésimo se calcula como esa constante que hemos encontrado que es 3 multiplicado por n. Ahí está. Y luego nos preguntamos, ¿qué le hago a la constante? En este caso, ¿qué le hago al 3? Para que este 3 se transforme en el primer término, ¿verdad? 3 para que se convierta en 8 sería más 5. Ese más 5 lo pongo acá. Ya tengo el término enésimo. Si ya tengo el término enésimo, ahora voy a reemplazar para calcular el término del lugar 40. El término del lugar 40. Reemplazando sería 3 por 40, que sería 120, más 5, nos sale 120, 125, respuesta al problema. Siguiente problemita, problema número 5. Para el problema número 5, a ver, vamos a ver, dice el problema 5. Calcule el valor de x. Ajá, el valor de x menos 1, 1, 0, 1, 1, 2 y x. Listo. A ver, muchachos, a esa sucesión. Muy bien, ahí está. Tueros me dice que sale 3 a este problema número 5. Ah, me dice que sale 3. A ver, ¿alguien más, muchachos, le encontró solución? A ver, a la número 5. A ver, ¿alguna otra idea? ¿Alguna otra respuesta? Ajá. A ver, tueros, ¿cómo así? ¿Cómo así sale 3 tueros? A ver, tueros, ¿alguna ayuda? ¿Cómo así sale 3? ¿Qué relación encontraste? Ajá, muy bien. Ahí está, por ejemplo, acá, mira, su compañera se dio cuenta de lo siguiente, que si nosotros sumamos estos dos números, ¿verdad? Ajá, o sea, el menos 1 más el 1, sale 0, ¿te das cuenta? Ah, menos 1 más 1, 0. Ahora, esta de acá, 1 más 0. Ajá, mira, ve, 1 más 0, sale 1. Este que está acá, 0 más 1. 0 más 1. Este que está acá, 1 más 1. ¿Se acuerdan que habíamos explicado eso acá? En este problemita, la otra idea, la de Fibonacci, es algo similar, ¿no? Un término es la suma de los dos anteriores. Este término, la suma de los anteriores. Este término, la suma de los anteriores. Este término, la suma de los dos anteriores, ¿ves? Ah, entonces quiere decir que este numerito que estamos buscando debe ser la suma de los dos anteriores. O sea, debería ser el 1 más 2. Por eso que su compañera ha marcado como respuesta 3. Ahí está, por lo tanto, el x es igual a 3. ¿Correcto, muchachos? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. Siguiente problemita. A ver, vamos a ver, problema número 6. Listo. A ver, para el problema número 6. A ver, muchachos, fíjense el problema número 6. Dice, dada la siguiente sucesión, tenemos ahí raíz de 2, 2 raíz de 2, 4 raíz de 2.
Te piden encontrar el término del lugar 11. Ah, a ver, vamos a ver. El término del lugar 11. ¿Cómo podemos calcular el término del lugar 11? Acá sí, bueno, pues la idea sería aplicar la teoría, ¿no? Porque imagínate, para llegar hasta el lugar 11 son muchos, ¿no? Entonces, teoría, ¿no? Pero para eso tenemos que reconocer qué tipo de sucesión es. A ver, vamos, ayúdame a reconocer. Geométrica. Vamos por el chat, dime, ¿qué tipo de sucesión es? ¿Es aritmética, geométrica, cuadrática? ¿Qué tipo de sucesión es? Geométrica. Geométrica, muy bien. ¿Y cuánto es la razón? ¿Cuánto vale la razón? Raíz de 2. Raíz de 2. Muy bien, amigo, excelente. Lo máximo. Chévere. Claro, muchachos, fíjense, ¿eh? Si se dan cuenta, ¿ve? De raíz de 2 para que se convierta en 2, es como si estuvieras multiplicándole, pues, por la raíz de 2. O viceversa. 2 entre raíz de 2 le va a quedar raíz de 2. Ah, y lo mismo ocurre acá, ¿no? 2 raíz de 2, lo divido entre 2, se va el 2 con el 2 y me queda raíz de 2, ¿ve? Ahí está, ¿eh? Ah, entonces podemos decir que como la constante lo estás obteniendo, dividiendo los términos, es una sucesión geométrica. Muy bien, excelente. Ahora, si eso es una sucesión geométrica, podemos aplicar la teoría y calcular el término general o término enésimo, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula el término general o término enésimo? ¿Qué se hacía? Se copia el primer término, raíz de 2. A ese término lo vas a multiplicar por la constante. Y esa constante o razón lo vas a elevar al exponente n menos 1. Muy bien, acá entonces la constante o la razón, en este caso la razón es raíz de 2 también. Ahí está, ¿ves? La constante o razón, pues. Listo, muchachos, muy bien. Entonces ahora sí, efectuamos, operamos. A ver, al momento de operar, ¿qué nos va a quedar? Reemplaza, nos piden el término del lugar 11. El término del lugar 11. El término del lugar 11. Quedaría raíz de 2 multiplicado por la raíz de 2. Ahí está. Elevado. Si el n vale 11, acá el exponente sería 11 menos 1. Nos queda 10. Ahí está, ¿ves? Eso es lo que tenemos. Muy bien. A partir de ahí ya podemos simplificar, porque si nosotros tenemos una raíz cuadrada elevado al exponente 10, podemos simplificar el índice radical. El índice radical es 2, ¿sí o no? Lo podemos simplificar con el exponente, que es 10, o sea, le puedo sacar mitad, mitad, mitad al índice y mitad al exponente. La mitad de 10 es 5. Ah, entonces lo que nos va a quedar ahora, fíjate, lo que nos va a quedar una expresión de este tipo. A ver, veamos por acá. Nos va a quedar la siguiente expresión. A ver, vamos a tomar una foto primero. Ya, la fotito, muchachos, lo voy a pasar a la Miss, ya, para que lo suba por el intranet. Ya, listo. Entonces, simplificando nos quedaba así, ¿no? El término del lugar 11 va a ser igual a raíz de 2 por, acá cuando ya simplificaste el índice radical te queda solamente el 2, pues, ¿no? Muy bien, y el exponente, como ya simplificaste el 10, solamente te quedó el 5, o sea, te quedó así, ¿ven? Muy bien, efectuamos entonces, sería 2 a la quinta, 2 a la quinta sería 32. Este 32 va a estar multiplicándose por la raíz de 2.
Listo, muchachos. Y eso viene a ser nuestra respuesta a ese problema. ¿Correcto? Listo. Vamos con el siguiente problemita. A ver, problema número 7. Problema 7. Calcula, dice, el vigésimo término. Ya sabes que vigésimo significa 20. Tenemos la sucesión 4, 12, 36, 108. Si queremos encontrar el término del lugar 20, otra vez, acá aplicamos la teoría, hay que reconocer el tipo de sucesión, ¿verdad? A ver, muchachos, vamos, ayúdame, ¿qué tipo de sucesión es esa? Vamos, ayúdame a identificar. Por 3, creo. Muy bien, por 3, o sea, ¿sería aritmética o geométrica? Geométrica. Geométrica, claro, muy bien. Entonces acá, ¿no? Claro, sería 2 entre 4, que es 3, o si quieres al revés, 4 por 3, 12, 12 por 3, 36, 36 por 3, 108, o dividiendo también, ¿no? Claro, ahí tienes la constante y ya tienes la razón. Muy bien. Entonces, muchachos, si es geométrica, qué bonito, porque en una geométrica con facilidad el término enésimo se calcula como el primer término, que es 4, multiplicado por la constante elevado a la n menos 1. En este caso, la constante es 3. Ya está. Ahora sí, reemplazamos, tenemos el término del lugar 20. Si queremos el término del lugar 20, diremos término del lugar 20 va a ser igual a 4 multiplicado por 3, y acá reemplazas 20 menos 1, sería 19. Listo, y esto viene a ser nuestra respuesta al problema, ¿no? 4 por 3 elevado a la 19. ¿Listo? Siguiente problemita, vamos por el problema número 8. A ver, para el problema 8, calcule el término que sigue, dice, ¿no? El término que sigue. Tenemos acá el 2, tenemos el 5, tenemos 28 y tenemos acá 250 y 257. Listo, y acá el término que continúa. Muy bien, a ver, a ese problema, muchachos. Acá, por ejemplo, no es necesario aplicar la teoría. No me importa si es geométrica, aritmética, no me importa, ¿verdad? Porque solamente te piden encontrar el que continúa. Ah, y entonces la idea solamente es buscar o relacionar esos numeritos. A ver, ¿cómo podríamos relacionar? Ajá, a ver. Muy bien, ahí me están dando una respuesta. A ver. Ah, no, eso supongo que ha sido del anterior, ¿no? La letra D de dedo, me dicen eso de ser el anterior, ¿no? Muy bien. A ver, a esta, muchachos, ¿alguna respuesta? A ver, ¿alguien puede encontrar solución al problema 8? Vamos, muchachos, a ver. A ver, analízalo. ¿Alguna idea al problema 8? Si lo quieren relacionar con diferencias, acá 3, acá sale 23, ¿no? Y pues otra línea más, no hay ninguna constante, no hay nada que ver. División, tampoco, por división nada que ver. Ah, entonces vamos a buscar otra relación. A ver, ¿qué opinan? A ver, ¿alguien que se le ocurre algo por ahí? A ver, te doy una ayuda. Mira, una ayuda. A ver. Potencias. Ya trabaja con potencia. A ver, cuadrado más 1. Pomatay. Ajá, muy bien, Pomatay. A ver. Cuadrado más 1. Al cuadrado más 1. ¿Cuál sería el cuadrado más 1? No. Me equivoqué. A ver. El primero. A ver, si el primero lo elevo al cuadrado más 1. Ajá, a ver, si el primero, que es 2, lo elevo al cuadrado sería 4. Más 1, 5. Ya, bacán. Y acá, y luego de eso, luego el primero al cubo. El primero al cubo. Si es primero al cubo, sería 2 al cubo, sería 8.
2 al cubo sería 8, pero ya, y queríamos poner 8. Ajá, ahora sí, claro, muy bien, Pumatay, excelente. Ahora sí, chévere, muy bien. Entonces, pues, muchachos, ahí ves, su compañero Pumatay ya se dio cuenta, son potencias, muchachos, pero las potencias que vamos a trabajar son o tienen la siguiente forma. A ver, vamos a ver. Fíjense, ¿ya? Tienen la siguiente forma. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el 28, su compañero lo ha expresado así, 3 al cubo, porque 3 al cubo es 27, más 1. ¿Ya está? Ahora, el 5 lo expresó así, ¿ven? Como 2 al cuadrado, que es 4, más 1, ¿ven? Ah, fíjate entonces la relación, 2 a la 2 más 1, 5. 3 a la 3 más 1, 28. Entonces, si hablamos de esa relación acá, este 2 que está aquí, lo podríamos expresar como 1 a la 1 más 1, fíjate la relación, ¿no? 1 a la 1 más 1, 2 a la 2 más 1, 3 a la 3 más 1. Entonces, ese 257 vendría o saldría de 4 a la cuarta más 1, ¿no? 4 a la cuarta es 256, más 1, 257, ¿eh? Ah, ya, pues entonces tenemos esa idea, podemos calcular ya el que nos falta, ¿sí o no? El que nos falta, el término que continúa, este de acá, ajá, sería entonces, pues muchachos, un 5 a la quinta, ¿verdad? 5 a la quinta más 1. Eso vendría a ser, ¿eh? Muy bien, y 5 a la quinta más 1, Danay, es 3127, ya está, ¿eh? Excelente, entonces acá nos sale 3126, 3126, ¿ven? Ahí está, excelente, muy bien, ¿eh? Muy bien, excelente muchachos, bacán, excelente Pumatay, bacán. A ver, siguiente, 9. A ver, el 9 dice, hay el número de términos de la siguiente sucesión. Tenemos acá menos 7, tenemos menos 3, tenemos 1, 5, y así sucesivamente hasta llegar a 401. Listo, muchachos, muy bien, ¿eh? Tenemos eso. Me piden el número de términos. Sabemos que para calcular el número de términos, si deseas aplicar la formulita, porque hemos visto una formulita, esa la aplicas solamente cuando es aritmética. Si tú logras demostrar que eso es aritmética, si deseas, aplícale la fórmula. O la otra manera de calcular el número de términos era usando el término enésimo, ¿verdad? El término enésimo se iguala al último término. ¿Sí? A ver, vamos a ver. En este caso, vamos a examinar qué tipo de sucesión es para calcular, para ver si es o no es aritmética y aplicarle el término enésimo. A ver, veamos. Diferencia. A ver. Menos 3. Le voy a restar menos 7. Mucho cuidado con esta operación, ¿eh? A menos 3 le voy a restar el anterior. Pero el anterior es menos 7, ¿verdad? Entonces, acá este con menos se va a volver positivo, ¿sí o no? Sería entonces menos 3 más 7. Y menos 3 más 7 te va a salir más 4, ¿verdad? Eso es lo que nos va a salir ahí, más 4. Ah, ya. Entonces acá podemos estar afirmando ya que la diferencia acá nos va a salir más 4. Ahí está, ¿ven? Ahora lo mismo acá, ¿no? Al 1 le voy a restar el anterior. Al 1 le voy a restar el anterior, pero el anterior es menos 3. Ahí está. Menos por menos es más. 1 más 3, 4. O sea que acá también va a quedar 4. Y acá 5 menos 1 también va a salir 4. Ah, qué bonito. O sea que lo que se ha obtenido ahí prácticamente es una sucesión aritmética. Mucho cuidado con los signos, muchachos. ¿Ah? Hay muchachos que se equivocan con los signos.
¿Ya? Bastante cuidado. Muy bien. Entonces, ya hemos demostrado de que es una sucesión aritmética. Y si es una sucesión aritmética, podemos aplicarle la fórmula, si deseas, o calculas el término enésimo. A ver, si calculamos el término enésimo, ya lo vamos a hacer un poquito más rápido, porque ya tienes idea de cómo se hace. Para calcular el término enésimo, esta constante 4 se multiplica por n. Y luego te preguntas, ¿qué le hago al 4 para que se convierta en el primer término, que en este caso es menos 7? Al 4, para que se convierta en menos 7, le resto 11. 4 menos 11 sale menos 7, ¿eh? Ese menos 11 lo pongo acá. Listo. Una vez que encontraste el término enésimo, a ese término enésimo lo voy a igualar al último término, ¿ya? A ver, en este caso, 4n menos 11, lo voy a igualar a 401. Y ahí voy a resolver la ecuación. Al momento de resolver la ecuación, el menos 11 pasa a sumar, sería 412. 412, el 4 pasa a dividir y nos va a salir acá 103, ¿ven? Ahí está. Listo, muchachos. Y como n me indicaba la posición del último término, y es la posición número 103, ya podemos afirmar que el número de términos, por lo tanto, el número de términos es 103, ¿eh? El número de términos es igual a 103. Eso viene a ser nuestra respuesta al problema, ¿eh? 103. Muy bien, siguiente problema. A ver, problema número 10 y último. Veamos el problema número 10. Para el problema número 10, a ver, veamos. Para el problema 10 dice, halle el vigésimo término. Vigésimo quiere decir posición 20. Vigésimo término de la siguiente sucesión. Tenemos 5, 12, 23, 38, 57. Listo, muchachos. Muy bien. A ver, veamos. Primero identifica, ¿verdad? Identifica el tipo de sucesión. A ver, vamos a ver, ayúdame a identificar. ¿Qué tipo de sucesión es, muchachos? Identifícalo. ¿Qué tipo de sucesión es? A ver, identifiquen, muchachos, identifiquen qué tipo de sucesión es. Ya saben que identificar, te conviene hacer eso para que sepas qué regla aplicar, ¿verdad? ¿Ok? Vamos. Muy bien, excelente. Calderón, bien Calderón. Claro, muchachos, es de segundo orden. Muy bien. A ver, vamos a verificar. La diferencia acá, 7, 23 menos 12, acá sería 9, perdón, 11. Acá sería la diferencia 15. Y acá la diferencia 19. Como no hay constante, entonces seguimos calculando diferencias hacia abajo, ¿verdad? Acá, diferencia 4, 4, 4. Ah, ¿ven? Ya tenemos ahí la diferencia, ¿no? La constante. Y como la constante está en la segunda línea, por eso era cuadrática o de segundo orden. Muy bien. Ahora sí, a buscar el término general o término enésimo. Se trazaba acá una raya, ¿verdad? Para separar la sucesión original de lo que vamos a completar. Entonces, si trazamos una raya, acá tenemos 4, 4, 4, retrocediendo, acá sería 4. ¿Listo? 7 menos 4, acá tenemos pues 3. Ajá, acá tenemos 3. Restando 5 menos 3, acá tendríamos 2, ¿verdad? 5 menos 3, acá 2. Ya tenemos esos términos.
Entonces, si tenemos esos términos, ahora a calcular el término general. Para encontrar el término general o término enésimo, ¿recuerdan? Se le sacaba la mitad a la constante, ¿sí o no? Si tú le sacas la mitad a esta constante, nos queda 2. Pero ese 2 lo vamos a multiplicar ahora por n al cuadrado. N al cuadrado. Luego, se calcula la diferencia que hay entre este término que está de verdecito acá, mira, ¿ves? Esta de acá, y el coeficiente que has encontrado, ¿verdad? Restamos, ¿no? Al 3 le voy a restar 2. 3 menos 2 nos sale más 1. Ese más 1 que te ha quedado lo vas a multiplicar por n. Ahí está. Y luego al final se le suma este término con su respectivo signo, ¿ya? En este caso se sobreentiende que esto es positivo, entonces acá colocarías más 2. Listo, ya encontraste el término general o término enésimo. Si ya encontraste el término enésimo, ahora te piden a ti calcular en el término vigésimo. El término vigésimo, o sea, el término del lugar 20. Si hablamos del término del lugar 20, entonces acá sería 20 al cuadrado. 20 al cuadrado es 400, ¿verdad? 400 por 2 sería 800. Más 20, ahí está, y más el 2. Listo, muchachos. Respuesta al problema entonces sería 820, 822, ¿ven? Eso vendría a ser nuestra respuesta al problema. Claro, muy bien, ¿ves? La alternativa B. Excelente. Muy bien, muchachos, ¿todo bien? A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, profesor. Todo claro.